Vocabulario de la unidad 7. Comenzamos en la página 169. Las principales características del sistema operativo 2 son las siguientes. Es monousuario, lo que quiere decir que solamente puede ser utilizado por un usuario a la vez. Es monotarea, por tanto, solo es capaz de ejecutar un programa a la vez. Gestiona los periféricos. También carece de interfaz gráfica, lo que quiere decir que no tiene ventanas y no permite la utilización del ratón. Y por último, no detecta el hardware. En el momento de su aparición no existía el concepto de plug and play, por tanto, todo debía de ser configurado manualmente. Las unidades de disco son dispositivos de almacenamiento no volátil de información. Pueden ser internas como los discos duros o externas como los disquetes. Un directorio es una zona de la unidad reservada para almacenar ficheros. Un fichero es el elemento mínimo de almacenamiento de la información. Pasamos a la página 170. Vamos a ver cuáles son los caracteres especiales en MS2. La barra, el interrogante, el asterisco, la tubería, el símbolo mayor que, menor que y el porcentaje. Estos símbolos están reservados para el sistema operativo y por tanto no pueden ser utilizados dentro del nombre de un archivo o de una carpeta. Los comandos están constituidos por un nombre y una serie de parámetros, unos de uso obligatorio y otros opcionales. Estos nos proporcionan una serie de funciones que aumentan la potencia del comando utilizado. Al escribir un comando, debemos respetar dos reglas. Por un lado, es indiferente escribir dicho comando en mayúsculas o en minúsculas, ya que MS2 no distingue entre ellas. Entre el nombre del comando y el primer parámetro debemos dejar por lo menos un espacio en blanco. En MS2 tenemos dos tipos de comandos, los comandos internos y los comandos externos. Los comandos internos están incluidos en el procesador de comandos, es decir, el Command COM. Los comandos externos son pequeños programas que acompañan al sistema operativo básico con extensión .exe, .com o .bat. Si existe más de un comando externo con el mismo nombre y distinta extensión, se ejecuta solamente uno de ellos, de acuerdo a la siguiente prioridad. Primero el .com, luego el .exe y por último el .bat. Llamamos sintaxis de un comando al esquema de representación de dicho comando. Es decir, la sintaxis nos dice cómo podremos utilizar ese comando, qué parámetros podremos utilizar y si estos son obligatorios u opcionales. Pasamos al punto 2.3, direccionamientos, canales y filtros. El direccionamiento consiste en redirigir las instrucciones de entrada-salida cambiándolas respecto de la entrada-salida estándar. Por ejemplo, podemos determinar que la salida por pantalla de un comando se almacene en un fichero. Nosotros utilizaremos o hemos utilizado el operador de redireccionamiento de salida, que es el símbolo mayor que. Este dirige el resultado de la ejecución de un comando directamente a un dispositivo o fichero especificado. Se crea si no existe y se sobreescribe si ya existe. Pasamos a la página 172-173. Metacaracteres o caracteres comodín. Existe la posibilidad de hacer referencia a más de un fichero, sin escribir el nombre de todos ellos, empleando para ello metacaracteres o caracteres comodín. En dos disponemos de los siguientes comodines: el asterisco y el interrogante. El asterisco representa múltiples caracteres situados en la posición que ocupa en el nombre del fichero. El interrogante representa solamente un único carácter en la posición que ocupa en el nombre del fichero. En la página 173 tenéis ejemplos de la utilización de estos dos caracteres comodín. Nos vamos a la página 174. El concepto de directorio raíz. El directorio principal recibe el nombre de directorio raíz y a partir de él colgarán otros llamados directorios hijos, que a su vez serán directorios padre de los que dependen de ellos. En la página 177, si nos adelantamos, tenemos el concepto de directorio padre y directorio activo o directorio actual,
que en el libro lo dice como directorio propio. El carácter punto simboliza el directorio en el que estoy. Ese es el directorio activo, directorio actual o directorio propio. Los caracteres punto punto simbolizan el directorio padre del directorio actual, es decir, el directorio del que cuelga el actual. El carácter contrabarra simboliza el directorio raíz. Volvemos a la página 174 y 175. Con el concepto de ruta. Definir una ruta es indicar los directorios que se deben recorrer hasta llegar al elemento deseado, ya sea este un fichero o un directorio. Para ello tenemos que especificar el nombre de la unidad, así como los diferentes directorios en orden secuencial, hasta acceder al fichero destino. Para separar y diferenciar directorios y ficheros utilizamos el carácter especial /. En realidad utilizamos la contrabarra. Tenemos dos tipos de rutas, las rutas absolutas o completas y las rutas relativas o incompletas. Las absolutas parten de la unidad y el directorio raíz, independientemente de la unidad y del directorio activo en el que el usuario se encuentre. Las rutas relativas son las que tienen en cuenta la posición del usuario, por lo tanto, parten de la unidad y el directorio activos, es decir, en el cual se encuentra el usuario en este momento. Si queremos detener la ejecución de un comando, es decir, abortarlo o cancelarlo, utilizamos el juego de teclas Control más C. En cambio, si lo que quisiéramos es detener la ejecución, es decir, pausar la ejecución de algo, lo que haríamos es pulsar las teclas Control Z. Pasamos a ver los atributos de los ficheros en la página 177. Los ficheros presentan una serie de atributos que los identifican ante las distintas acciones que podemos realizar con ellos. Estos atributos pueden verse y modificarse con el comando attrib y son los siguientes. R de solo lectura, proviene del inglés read. A de almacenamiento o modificación. Cuando un archivo se modifica, este atributo se activa. Sirve para realizar las copias de seguridad. S es el atributo de sistema y H es el atributo de oculto. Se modifican con el comando attrib, como hemos dicho, y mediante el símbolo más se aplica el atributo y con el símbolo menos se eliminaría. Por ejemplo, si queremos aplicar el atributo de lectura, pondríamos más R. Pasamos a la página 179, los ficheros por lotes. En muchas ocasiones los administradores del sistema operativo 2 repiten una determinada secuencia de órdenes día tras día, de manera que acaba convirtiéndose en una tarea repetitiva y molesta. Los ficheros por lotes pretenden automatizar estas tareas rutinarias ejecutando una serie de órdenes definidas con antelación. 2 permite almacenar una secuencia de comandos en un fichero especial, llamado fichero de procesamiento por lotes, y ejecutar esa secuencia escribiendo únicamente el nombre asignado a ese fichero, sin la extensión, en la línea de comandos. 2 es capaz de ejecutar esta secuencia de órdenes como si fueran escritas una tras otra desde el teclado a través de la línea de comandos. Un fichero por lotes puede contener cualquier orden o comando, aunque existe un conjunto de comandos internos propios para este tipo de ficheros. Del mismo modo, existe una serie de símbolos que se emplea exclusivamente en este tipo de ficheros. Por ejemplo, dos puntos etiqueta, tanto por cien y un número, tanto por cien variable tanto por cien, o dos veces tanto por cien y una variable. Un parámetro para un fichero por lotes es un valor que puede ser pasado al fichero por lotes desde la propia línea de comandos. MS2, por tanto, tiene dos modos de trabajo, interactivo y por lotes. El modo interactivo, las tareas se ejecutan inmediatamente después de ser introducidas desde la línea de comandos. Por contra, en el modo por lotes, las tareas se agrupan en un fichero de extensión .bat, de manera que el ordenador ejecuta ese bloque de instrucciones en la misma secuencia establecida por el usuario. Pasamos a la página 180-181.
Definimos el concepto de error level. Al finalizar la ejecución de un programa o comando, DOS proporciona un código de salida numérico que se almacena en la variable de sistema error level. Es decir, error level es un número que sale de la ejecución de un programa o comando de MS2. Pasamos a la página 182-183. Definimos el concepto de bucle. Un bucle permite la repetición de un grupo de acciones o procesos un número determinado de veces. Pasamos a las variables de entorno. Una variable, solo lo que es el término variable, es un elemento que puede tomar diferentes valores. Es decir, en un momento dado vale una cosa y en otro momento vale otra cosa distinta. En el MS2 las variables se denominan variables de entorno y son de tipo alfanumérico y sirven para fijar ciertas características de trabajo. Entendemos por entorno un área de memoria RAM en la que el sistema guarda información, como la ruta de los comandos externos, la definición del símbolo de sistema, etc. Tenemos dos tipos de variables de sistema y variables de usuario. Las variables de sistema, como su nombre indica, el sistema operativo será el encargado de su creación y su mantenimiento, según las necesidades que se le presenten. Esto no quiere decir que no podamos modificar dichas variables e incluso eliminarlas. Las variables de usuario son variables creadas y modificadas por el usuario o por algún programa de aplicación. Las variables que hemos de recordar son la variable prompt, que almacena el símbolo de sistema y tiene el mismo nombre que la orden prompt. La variable path. Path en inglés significa ruta. Esta variable almacena el conjunto de rutas para buscar programas cuando se quieren ejecutar. La variable username o nombre de usuario almacena el nombre del usuario. Y por último, la variable temp, que indica el directorio donde se almacenan los ficheros y directorios temporales cuando procedemos a instalar algún programa.